Según Amnistía Internacional, el gobierno de Venezuela ha ampliado sus tácticas represivas a través de allanamientos ilegales de personas sospechosas de la disidencia. Quiero dar la bienvenida a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización, quien nos acompaña desde la Ciudad de México. Erika, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Estas denuncias que menciono están recopiladas en una investigación de ustedes titulada Noches del Terror. ¿Por qué no nos cuentas lo más destacado de esta investigación? Así es, Carlos, buenos días, gracias por el espacio. Efectivamente, Amnistía Internacional está lanzando este documento, que es una recopilación de la investigación que hemos hecho en 4 estados del país, en donde hemos no solo escuchado los testimonios de las víctimas cuyas casas fueron allanadas y violentadas en los pasados meses, todo esto en el contexto de la gran conflictividad social que ha vivido Venezuela, particularmente entre los meses de abril y julio de este año, en donde la represión de las calles, la represión del presidente Maduro y todo su aparato de seguridad ha sido llevado también a los hogares. Hemos podido rescatar en esta investigación la documentación de graves violaciones a los derechos humanos, es decir, que estos allanamientos se dieron de forma arbitraria y en la mayoría de los casos de forma violenta. De todas las personas que pudimos entrevistar y toda la documentación que hicimos, inclusive el estado en el que quedaron las viviendas y las propiedades de estas personas, pues describen una situación realmente de terror. Es por eso que hemos nombrado el informe como Noches de Terror, porque además muchos de estos incidentes pasaban después de las protestas en donde se encontraban pues actos de represión por parte de las autoridades de seguridad. Claro. Y que estas después llegaban a viviendas donde presumían podían haber estado personas participando en las demostraciones o algunos jóvenes que se habían ocultado en estas viviendas. Pero en la mayoría de los casos se dieron situaciones realmente preocupantes de mucha violencia, entraban inclusive elementos de las fuerzas de seguridad muy diversas, Policía Nacional, Policía Estatal, Guardia Bolivariana, etcétera, entraban inclusive a punta de balazos, rompiendo las puertas de las personas que se encontraban en muchas ocasiones, pues inclusive ya pernoctando, descansando, porque se trataba de situaciones que pasaban en la noche. Erika, me llama la atención también en el informe que ustedes hablan del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. ¿Tuvieron oportunidad de hablar con el defensor del pueblo o hablar con algún representante de las fuerzas bolivarianas sobre estas serias denuncias que están plasmadas en este informe? Lamentablemente no obtuvimos ninguna respuesta. Amnistía Internacional siempre busca un diálogo directo con las autoridades. Nosotros enviamos diversas solicitudes de información a las autoridades, particularmente al Ministerio Público, para saber si existían investigaciones o no sobre estas graves denuncias que se han realizado. Y bueno, lo que hemos tenido como respuesta es un silencio. Muchas otras organizaciones locales habían hecho ya las denuncias de estos allanamientos arbitrarios y estos ataques a las viviendas, pero también han encontrado en la respuesta del Estado pues un gran silencio. Para nosotros es muy preocupante porque esta no es una situación que se presenta de forma aislada o exclusiva en un periodo en los últimos meses, sino que es algo que se ha ido presentando en otras ocasiones de conflictividad social, y lo que vemos es un incremento y que se está transformando en un mecanismo represivo también que está afectando pues la vida privada de las personas en su espacio privado como es su hogar. Y nuestra principal preocupación es que este sea un mecanismo que pueda ser utilizado, empleado nuevamente por el gobierno pues para callar las voces de las personas que están cada vez más pues mostrando su rechazo y la necesidad de rendición de cuentas por parte de las autoridades. Pero no solamente hablan ustedes de un sistema represivo por parte del gobierno, también hablan en este informe de civiles armados. Así es, Carlos. Bueno, no es la primera vez que Amnistía Internacional ha documentado situaciones de violencia cometidas por estos grupos armados civiles que hemos visto claramente que se encuentran operando no solo en las demostraciones, sino para aterrorizar a la población, precisamente para persuadirles de participar en cualquier tipo de manifestación. Y hemos visto también cómo los grandes niveles de impunidad y muchas veces el acompañamiento de autoridades del Estado pues hace permisible que estos grupos sigan operando.
Ustedes me dicen que hicieron este informe basado en 4 estados. ¿Tuvieron libertad para trabajar? ¿Cómo manejan, cómo es el equipo de ustedes que se dedica a hacer este tipo de informe? Que quiero decir que el informe lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter y Facebook en su totalidad para que sepan más de lo que estamos hablando. Bueno, nosotros tenemos una presencia muy importante en Amnistía Internacional, con un movimiento muy activo. Tenemos una membresía y un grupo de personas que apoyan el trabajo de Amnistía de más de 70,000 personas, con una oficina local que hace el trabajo de movilización con los activistas. Pero también tenemos grupos de expertos y de expertas, investigadores y personas encargadas de desarrollar nuestras campañas globales que se encuentran en diferentes partes del continente y que han ido a visitar Venezuela en numerosas ocasiones. Yo misma he realizado algunas de estas misiones de investigación para acercarnos tanto a las víctimas como a las propias autoridades. Nuestra información no es solo una recopilación de los testimonios, sino también hacemos verificación de los casos. En esta particular investigación nos hicimos presentes en algunos de los viviendas y pudimos atacar inclusive documentación visual que encontrarán en el informe sobre el estado en que quedaron después de los ataques por parte de las fuerzas de seguridad o de estos grupos irregulares. En estos ataques además se dieron situaciones como detenciones arbitrarias e inclusive en algunos casos robo de las pertenencias de las familias. En un caso que pudimos ver la documentación visual a través de una cámara de seguridad, vemos cómo agentes de la Guardia Nacional Bolivariana salen con las maletas llenas de las pertenencias de las familias en donde atacaron las viviendas. Erika, te agradecemos muchísimo. Vamos a tratar nosotros también de hablar con la Defensoría del Pueblo en Venezuela para ver qué tienen que responder a estas serias denuncias que están haciendo ustedes. Erika Guevara Rosas, directora de las Américas de Amnistía Internacional, hoy en comunicación con nosotros desde la Ciudad de México. Pasamos ahora a Venezuela, donde el fiscal general Tarek William Saab anunció la apertura de una investigación contra líderes opositores que hayan sido promotores de la violencia y del desconocimiento de la institucionalidad. Saab dijo que la investigación se basa en la Constitución y el Código Penal y contempla la solicitud de antejuicio de méritos contra algunos dirigentes. Advirtió que llegó el momento de acabar con la instigación al odio de manera impune. En Venezuela, los principales partidos de oposición no participarán en las elecciones municipales en diciembre. 3 de los 4 partidos más importantes, entre ellos Primero Justicia, al que pertenece el 2 veces candidato presidencial Enrique Capriles, rechazaron participar en las elecciones de alcaldes, luego de las denuncias de fraude en las elecciones regionales. El presidente de la Asamblea y secretario general de Primero Justicia, Julio Borges, aseguró que trabajarán para lograr reformas en el Consejo Nacional Electoral que garanticen condiciones, garantías y elecciones libres para elegir un nuevo gobierno. Y el tema de Venezuela dominó el encuentro entre el canciller peruano Ricardo Luna, la canciller de Canadá Chrystia Freeland y el secretario general de la ONU Antonio Guterres en Nueva York. Luna y Freeland copresidieron la reunión del Grupo de Lima el 26 de octubre en Toronto, donde se analizó la situación de los derechos humanos en Venezuela y donde buscan un proceso continuo que abarca tanto la paz y la seguridad internacional como los de desarrollo sostenible y los derechos humanos. Y el que se reunió este lunes también con Guterres fue el canciller venezolano Jorge Arreaza. Según un comunicado de la Cancillería de Venezuela, la reunión se centró en torno a las pasadas elecciones de gobernadores y la voluntad del gobierno de Nicolás Maduro de reactivar el diálogo con la oposición. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela actualmente está evaluando y debatiendo 8 leyes presentadas por el presidente Nicolás Maduro a principios de septiembre a la Comisión de Economía Productiva y Diversificación. Esto con el fin, según dicen, de impulsar el desarrollo de una economía diversificada que permita superar el rentismo petrolero y atender las necesidades de la ciudadanía. Entre esos proyectos de ley está el de abastecimiento soberano y precios acordados, también el proyecto de consejos locales de abastecimiento y producción, CLAP. Está el otro proyecto de ley para regular y hacer funcionar casas de cambio y la ley de promoción y protección de la inversión extranjera
en Venezuela. Así que le agradezco al economista Orlando Ochoa para que me acompañe a esta hora para analizar. Bueno, estamos escuchando de esta asamblea, Orlando, leyes para promover y proteger la inversión extranjera en Venezuela para empezar, incluso regular y hacer funcionar casas de cambio en este país. Pero a lo largo de varios años, no solo hemos visto muchos proyectos de ley con muchos nombres que dicen muchas cosas, pero con poco efecto. ¿Qué me dices sobre este nuevo esfuerzo? En primer lugar, Gabriela, gracias. La Asamblea Nacional Constituyente fue elegida por un solo partido, es considerada de origen fraudulenta, más de 40 países no la reconocen y existe una Asamblea Nacional oficial paralela. Primero pongámonos en contexto. Esto es la tarea de un solo partido, que es el partido de gobierno, con algo que no tiene reconocimiento ni nacional ni internacional. En segundo lugar, si tuviera alguna intención el gobierno nacional de hacer algo sobre la inflación, vamos a ver, Gabriela, precios acordados. Reconocen que no los pueden controlar, porque si los controlan, los productos desaparecen y aparecen por los mercados negros. Ya aprendieron eso luego de 10, 15 años de experimentos socialistas con precios. En segundo lugar, fiscalización popular. Muy bien, lo fiscalizan. Cualquier macroeconomista que vea lo que ocurre en Venezuela y observe que el Banco Central imprime bolívares para comprarle pagarés, promissory notes, a PDVSA, que hay unas ganancias cambiarias. PDVSA vende unos dólares a 10 bolívares y otro los vende a la tasa de mercado negro, más de 30.000 bolívares por dólar. Y esa masa de bolívares la inyectan y eso presiona el paralelo y la inflación. Con desorden fiscal y monetario no hay control de la inflación. De manera que estas buenas intenciones, más allá de eso, no están atacando el problema macroeconómico obvio que hay. Ok, antes de que me diagnostiques cómo está la economía venezolana en este momento, a esta altura del año, preguntarte, no se le reconoce, no se le da validez a esta Asamblea Nacional Constituyente, pero es la que escucha el presidente Maduro. Y al mismo tiempo preguntarte, entonces, ¿dónde están las respuestas de la Asamblea opositora? Si lo que proponen y lo que aprueban tampoco se les reconoce. Bueno, esa es la crisis política, además de un factor ideológico. Maduro, aparte de no reconocer la Asamblea Nacional bajo distintas excusas, porque dice que sí existe, pero que conviven, etcétera, usan el mismo edificio, Gabriela, se reúnen en paralelo. Sí. Aparte de no reconocer esto, el presidente Maduro dice, para más crisis, más socialismo, y dice que no hace falta hacer funcionar los mercados. El mercado cambiario en Venezuela es disfuncional. La inflación estimada del año va entre 1.200 a 1.400%, es decir, 25% al mes promedio. Hay un descalabro en los sectores productivos. Hay hambre y miseria en la población cuyos sueldos y salarios no se ajustan a la velocidad de los precios. La inflación no se publica. Hay cuestiones básicas de economía que podrían hacerse. Y hay una limitación ideológica. Maduro y su grupo vienen de la izquierda radical, quieren mantener la propaganda de que hacen algo, pero en realidad no quieren enfrentar el problema. Fiscalmente, como te digo, se financian monetariamente, sí. Las divisas las manejan un grupito, unos grupos pequeños a 10 bolívares por dólar, está a más de 40.000. Este desorden lo está padeciendo la población y no hay política económica sensata. Promover la inversión, como algunas de las otras leyes plantean, la inversión minera. Muy bien, la inversión minera, petrolera, agrícola, funcionaría, pero lo mínimo que hace falta es estabilidad macroeconómica, seguridad jurídica y un gobierno que respete sus instituciones, la democracia. Ya sabemos que hay problema con eso, grave. Sí, bueno, entonces aquí la pregunta es, para cerrar, ¿cuánto de los nombres que estás escuchando de estos proyectos reflejan a una Asamblea Nacional Constituyente que empieza a pensar distinto? O quizá me vas a decir solo de nombre, pero no, en esencia siguen siendo los mismos. Y entonces, ¿qué pasa con los urgentes y pendientes inmediatos? Claro que está aprovisionamiento de medicinas, de alimentos, de insumos básicos, pero también incluso el cumplimiento de las obligaciones que ha intentado a toda costa el gobierno mantener con sus inversionistas internacionales, acreedores. Uy. Bueno, creo que perdimos la comunicación con Orlando Ochoa. Sí, yo creo que los mercados financieros internacionales. No lo hay. No lo hay, primero por los graves problemas de manejo financiero de la República y de Petróleos de Venezuela, que está en serios aprietos para cumplir con los servicios de intereses, por las dificultades de operar en el mundo del dólar y porque tienen que acumular divisas cuando no las hay, ¿no? Y por otra parte, pues no hay ningún plan de estabilización creíble.
Entiendo, no hay ningún plan que sea creíble para estabilizar a la economía por un lado y todo esto que algunos economistas ya están viendo, incluyendo Orlando Ochoa, una posible esfuerzo de reestructuración de deuda del lado del gobierno venezolano con acreedores como Rusia o como China. Se me acabó el tiempo y ya empezamos a tener problemas de comunicación, así que de una vez te agradezco y te despido esta tarde. Orlando Ochoa desde Caracas, economista, gracias. La pregunta no es si podrá pagar o no. Muchos analistas creen que la verdadera pregunta en este momento es ¿cuándo caerá Venezuela en default? Es decir, ¿en qué momento se quedará sin dinero para pagar sus deudas? Venezuela ya hizo un pago de $800 millones que vencía el viernes. Y todavía le queda un pago aún mayor, $1.200 millones que tiene que cancelar para este jueves. Y no estamos hablando simplemente de la capacidad de cumplir con sus obligaciones crediticias. Para darse cuenta del deteriorado estado de la economía de Venezuela, basta con ver algunas cifras. El Fondo Monetario Internacional calcula que la inflación en Venezuela ascenderá al 653% para fines de año. Según un cálculo de CNN Money, a Venezuela le quedan reservas de $10.000 millones. A forma de comparación, la vecina Colombia tiene $46.000 millones. Y la tasa de desnutrición infantil, según el Grupo de Lima, se coloca en el 11,4%, un estado de crisis de acuerdo a estándares internacionales. Para profundizar en el tema, quiero presentarles a mi primer invitado del programa. Le doy la bienvenida a Ángel Alvarado, economista y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, además miembro de la Mesa de la Unidad Democrática, una coalición opositora, quien nos acompaña en vivo desde Caracas. Bienvenido a CNN Dinero, diputado. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes. Hay muchas alternativas de las que podríamos hablar, pero en este momento, ¿cuál diría usted que es la más apremiante? ¿Qué tanto tiempo le queda a Venezuela antes de poder caer en bancarrota como país? Bueno, la probabilidad sigue siendo muy alta incluso este año. Mañana hay un pago muy importante, como tú bien decías, y muchas personas dudan que el gobierno pueda hacer este pago o no, más allá de si entra en default este año o no. La deuda es insostenible y yo sostengo, junto a muchos otros colegas, que la probabilidad de default el año que viene es sumamente elevada. ¿De dónde viene el dinero con el que está pagando Venezuela ahora mismo? Sabemos que los precios del petróleo están muy reducidos. Antes China parecía tener una línea de crédito abierta para Venezuela. Eso se ha cerrado. ¿Será que Rusia es el último recurso de Venezuela, diputado? Los precios del petróleo están en un buen precio. El Brent está llegando a $60 el barril. Y la crisis en Irak con el tema de Kurdistán está elevando el nivel de los precios petroleros, con lo cual los precios no son malos en 60. Actualmente el flujo de caja de Venezuela viene básicamente del petróleo que envía a los Estados Unidos. Se está enviando alrededor de 750.000 barriles de petróleo, de los cuales 600.000 barriles son usados para el pago de la deuda, con lo cual Venezuela es una economía que el año que viene, 2018, posiblemente necesite más de 750.000 barriles de los 750.000 que envían los Estados Unidos para pagar la deuda, con una tasa de producción petrolera cada vez menor. Lo más probable es que no tenga el dinero suficiente para enfrentar esta crisis. Y el dinero, el costo de oportunidad que llamamos los economistas, es que Venezuela está pagando esa deuda externa con el hambre de su pueblo y especialmente con la desnutrición de sus niños. Y ahí está el meollo del asunto, ¿no, diputado? Porque ya bien lo señalaba usted de que la producción petrolera no es ni siquiera está cerca de lo que vendría siendo un nivel óptimo, y como el dinero se utiliza para pagar la deuda, no existe suficiente para el mantenimiento, para la exploración, para poder producir más. Entonces, ¿en qué momento estimaría usted que podría colapsar la industria petrolera en Venezuela? Mire, la pregunta es compleja. Para darte unos datos y que los que nos están escuchando entiendan la magnitud del problema. En el año 1998, cuando llegó Hugo Chávez al poder, con el barril de petróleo a $7 se producía 3,5 millones de barriles. Actualmente la producción petrolera en Venezuela es de 1.8, 1.9 millones de barriles de petróleo. El sistema económico socialista ha destruido la industria petrolera venezolana, el país con más reservas petroleras en el mundo, y las estimaciones que hemos hecho, aunque esto, digamos, siempre está variando, indican que
es posible, con una alta probabilidad, de que el primer semestre del año que viene el gobierno deje de pagar las deudas y someta a Venezuela a un impago. Nosotros lo que estamos proponiendo desde la Asamblea Nacional es no llegar a ese escenario de impago, de default desordenado y poco transparente, sino ir a un proceso ordenado, transparente y voluntario incluso para aquellos tenedores de la deuda, en la cual todos podamos ganar, no este sistema de desorden en la cual Nicolás Maduro vive el día a día, y el día a día nos puede llevar a un colapso mucho mayor a lo económico. Hay que hacer reformas y el presidente Maduro no quiere hacer esas reformas que son necesarias, y eso va a traer consecuencias aún mayores, más negativas de las que ya estamos viviendo. 3 de cada 4 venezolanos indica que el responsable de la crisis es Nicolás Maduro, y en este momento el presidente Maduro no quiere hacer esas reformas necesarias, que pasan en primer lugar, como tú bien decías, por reestructurar la deuda, en primer lugar; en segundo lugar, dar mayores libertades económicas al sistema, a la economía venezolana; y en tercer lugar, recuperar la industria petrolera. Diputado, ya que toca el punto, la realidad es que el modelo económico no va a cambiar si no cambia la situación política, y estamos hablando de un momento en el que Venezuela, la oposición, especialmente la Mesa de la Unidad Democrática a la cual usted pertenece, ha decidido no participar en las elecciones municipales de diciembre. ¿Es esta la mejor forma de hacerlo? Porque de cierta manera se quedarían fuera del juego político y del poder, ¿no, diputado? Sí, es muy interesante el planteamiento. Nosotros no hemos abandonado la ruta electoral. Nosotros seguimos creyendo que el voto es la herramienta para el cambio político en Venezuela. Y todos en Venezuela quieren un cambio económico, y ese cambio económico solo es posible con un cambio político. Ahora bien, nosotros lo que no podemos permitir es estas elecciones que está llevando a cabo Maduro, como ocurrieron el 15 de octubre, que son elecciones controladas, donde la gente no tiene un voto libre y donde las condiciones en las cuales la oposición participa son sumamente injustas. El árbitro electoral, en este caso, está completamente vendido, como se dice en el argot deportivo, y nosotros hemos decidido no presentar candidaturas para estas elecciones municipales, para escoger alcaldes, para seguir luchando y para luchar para que ese voto sea realmente efectivo y permita un cambio político en Venezuela. Entonces nosotros no hemos abandonado el camino electoral. Nosotros lo que estamos haciendo es un repliegue táctico para lograr mejores condiciones para esa elección presidencial, que es la gran elección que viene el año que viene. Bien, Ángel Alvarado, economista y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, nos acompañaba en vivo desde Caracas. Gracias, diputado, y hasta la próxima.